nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Muy bien, vamos a Venezuela. Más de 3 millones de personas han participado en las elecciones primarias del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene como finalidad elegir a los candidatos de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Veamos. Simpatizantes y militantes del Partido Socialista Unido acudieron a las urnas este domingo para participar de la elección de 113 candidatos para los comicios legislativos que se desarrollarán a principios del mes de diciembre. El primero en ejercer su derecho de voto fue el presidente Nicolás Maduro, quien destacó este acto como una oportunidad para la ratificación de su gobierno. Este acto de hoy, este evento de hoy, es una ratificación de la fe que tiene el pueblo en su propia fuerza, de la fe que tiene el pueblo en el futuro. Tras la extensa jornada electoral, el primer vicepresidente de la organización política, Diosdado Cabello, se permitió dar una cifra aproximada del número de electores que participaron de estas elecciones primarias. Pero hasta ahora llevamos 3.162.400 votos. Unas elecciones donde la base del partido participó activamente. Sin embargo, estos dichos no terminaron de convencer a los líderes de oposición como Enrique Capriles, que sostuvieron que ante la falta de transparencia electoral era poco probable que el partido de gobierno lograra la asistencia mayoritaria de sus electores en los centros de votación. Para el titular de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, muchos de quienes fueron a sufragar habían sido obligados. Según el Diario de las Américas, empleados públicos y sindicalistas denunciaron que habían sido amenazados por funcionarios de la administración pública con perder sus empleos si no participaban de los comicios. Lo cierto es que las listas de identidades de quienes votaron en los 3.987 centros de votación nacional están en poder del partido de gobierno. Así lo confirmó en rueda de prensa el mandatario venezolano. El PSV presentó unos 1.162 precandidatos, de los cuales 113 candidatos uninominales fueron elegidos en estas primarias abiertas y otros 54 fueron presentados por lista para completar un total de 167 oficialistas, los mismos que se medirán con los candidatos de la oposición en los próximos comicios legislativos del 6 de diciembre. Muy bien, hemos visto estas elecciones primarias para definir a los candidatos que van a ir a las elecciones del próximo 6. Sin embargo, había encuestas que dicen que ganaría la oposición, ¿no? Que tiene un amplio margen sobre el oficialismo, por ahora. La que, en mi opinión, es la encuestadora más seria de Venezuela, y los resultados, digamos, en el pasado lo han confirmado, es Data Análisis. Data Análisis ha ampliado el margen que le da de ventaja, que le da a la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática. La diferencia con el oficialismo estaría ligeramente por encima de los 20 puntos, teniendo en cuenta que además, según esa misma fuente, el presidente Maduro tiene una aprobación de 28%, algo virtualmente inédito en 15 años de chavismo, por lo bajo, ¿no? Digamos, llama la atención el número de personas que habrían participado en las primarias oficialistas. Si realmente fueron más de 3 millones, es una cifra apreciable. Ahora, pero si te obligan, no dicen que... Por eso, si realmente son 3 millones y fue un voto voluntario... Claro. Digamos, lo que siempre se ha sabido es que el oficialismo en Venezuela tiene una capacidad de movilización bastante grande. Entonces, digamos, su capacidad de obtener votos más allá de su propia base electoral en este momento es baja, pero que tiene una base relativamente importante dentro de la sociedad venezolana, es algo que es difícil de discutir. Claro, tiene una base, pero que no es suficiente para remontar. O sea, ¿qué puede pasar para que puedan mejorar? Quizás...
hacer algo para cambiar la situación económica, o por lo menos que la gente, el problema es que lo que no quiere la gente tiene problema para conseguir los alimentos o los productos básicos, ¿no? Bueno, habían estado buscando ayuda de gobiernos amigos y una de las pocas cosas que han obtenido hasta ahora es un préstamo de $500 millones del régimen iraní, que difícilmente está en condiciones de prestar mucho más que eso. Entonces, por un lado, podrían utilizar los fondos que obtengan de esta manera para importar víveres de aquí a las elecciones, pero honestamente, y creo que va a haber una nota vinculada a esto, algo que podría ayudarlos es una amenaza externa, real o imaginaria, pero la presunción de que hay una amenaza externa frente a la cual hay que unirse. Muy bien, precisamente la empresa Petrobras aprobó un nuevo plan de negocios que prevé millonarios recortes de inversiones. De esta manera, Brasil empieza un nuevo capítulo en sus relaciones con el gobierno de Washington, luego de que éstas quedaran tensas desde que a fines de 2013 la presidenta brasileña Dilma Rousseff anulara una visita de Estado a raíz de un episodio de espionaje estadounidense. Como primer punto de su itinerario, Rousseff llegó a la ciudad de Nueva York y se reunió con algunos de los más importantes empresarios de su país para discutir nuevas estrategias comerciales. Horas más tarde, y tal como se había previsto, los líderes de ambos países se reunieron. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acompañó a su homóloga de Brasil en una visita al monumento dedicado al líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., en el centro de Washington. Se sabe que por la noche también sostendrán una cena de trabajo en la Casa Blanca en compañía de un selecto grupo de invitados. En medio de un millonario programa de concesiones viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias por $64.000 millones que lanzó su país, Rousseff también se reunirá con inversores. La visita de Rousseff se realiza en momentos en que la economía brasileña se encuentra deteriorada, las cuentas públicas en rojo y el balance comercial en déficit. En tanto, en Brasil, como parte de sus esfuerzos por recuperarse tras un gigantesco caso de corrupción, la petrolera estatal Petrobras anunció que recortó en casi 40% su plan de inversión para los próximos 5 años, en relación al anterior periodo, una significativa reducción de más de $90.000 millones. En la última década. Muy bien, pues hay varios puntos para hablar sobre Brasil. Por lo menos esta imagen era impensable, ¿no? De hace un tiempo, ¿no? Con el tema de las escuchas y esa desconfianza que había, y parece pues que quiere, por lo menos Brasil, no sé, recomponer sus relaciones con los Estados Unidos. Bueno, de hecho canceló un viaje Dilma Rousseff a los Estados Unidos a última hora por las denuncias de Edward Snowden, ¿no? De que su teléfono personal había sido interceptado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Pero por un lado ya había habido acercamientos, el vicepresidente Biden acudió a su segunda toma de mando, se había encontrado con Obama en diversos foros o cumbres internacionales, y por otro lado, en este momento Brasil necesita a Estados Unidos más de lo que Estados Unidos pueda necesitar a Brasil. La economía brasileña está en proceso de contracción, la popularidad de Rousseff es la mínima histórica. Desde el retorno a la democracia, solo un presidente que luego fue destituido tuvo una aprobación tan baja, color de melo, y además su gran esperanza para reactivar la economía es este proyecto de infraestructura que se mencionó, o mejor dicho, estos proyectos en plural de infraestructura que va a licitar el gobierno brasileño, y que en el pasado hubieran construido empresas como Odebrecht o Camargo Correa, pero que probablemente tengan obstáculos para participar ahora dadas las nuevas circunstancias. Probablemente tenga interés en atraer capitales norteamericanos, teniendo en cuenta, por último, que las noticias provenientes de China, que ya es el primer socio comercial de los Estados Unidos, de Brasil, no son particularmente buenas. Y en el tema de los casos de corrupción, ¿puede seguir afectándolas a Dilma Rousseff? Porque es como que ella está, pero está rodeada de esas denuncias. Hasta ahora ninguna le ha tocado directamente, ¿no? No, pero digamos, su credibilidad ha sido seriamente minada porque las mayores investigaciones de corrupción política
en la historia no solo de Brasil, sino de América Latina, son en torno a la empresa estatal, o bueno, de capital, digamos, mixto, Petrobras, y ella difícilmente puede desligarse de lo que pasa en Petrobras porque fue ministra de Energía en el gobierno anterior, fue presidente directorio, si no me equivoco, de Petrobras, y el PT está en el gobierno hace más de 12 años. Entonces no hay forma de que lo que ocurre en Petrobras no le implique por acción u omisión. Muy bien, ahora vamos a hablar de la presidenta de Chile, que cambió a su ministro de Educación y puso en su lugar a la política Adriana Del Piano, con la finalidad de impulsar la reforma educativa. Las continuas protestas